El obispo Juan Gerardi fue un defensor incansable de los derechos humanos. En 1998, publicó un informe que documentaba los abusos cometidos durante el conflicto armado en Guatemala. 2 días después de la publicación de Guatemala, Nunca Más, Gerardi fue hallado sin vida en su casa en la ciudad de Guatemala. El informe había generado controversia por señalar a varios sectores del poder. La investigación culminó en la condena de varios miembros del ejército y un sacerdote en un caso que sentó precedentes para la justicia guatemalteca. A pesar de las dificultades y obstáculos en el proceso, su legado de lucha por la verdad sigue vivo. Mirna Mac era una antropóloga guatemalteca que documentaba los efectos de la guerra en las comunidades indígenas, un trabajo que la puso en el centro de controversias. En septiembre de 1990, Mona Mac fue asesinada en la ciudad de Guatemala. Su trabajo de investigación sobre los desplazados internos la convirtió en un objetivo para ciertos sectores del gobierno. Tras años de lucha judicial, se condenó a un oficial militar por su asesinato, en uno de los primeros casos en los que se llevó a un alto mando a juicio. Este caso marcó un avance importante en la lucha contra la impunidad en Guatemala. Rodrigo Rosenberg era un abogado guatemalteco conocido por su activismo. En 2009, fue asesinado en la ciudad de Guatemala, y el caso tomó relevancia mundial debido a un video que él mismo grabó antes de su muerte. En el video, Rosenberg acusaba al entonces presidente Álvaro Colom de estar detrás de su asesinato, lo que generó una gran conmoción en el país y desencadenó investigaciones intensivas. La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, descubrió que Rosenberg había planeado su propio asesinato como protesta. Aunque complejo, el caso finalmente fue esclarecido, restaurando algo de tranquilidad en el país. Manuel Colom Argueta fue un destacado político y exalcalde de la ciudad de Guatemala, conocido por su lucha por reformas sociales y su liderazgo en la izquierda guatemalteca. En 1979, Colom Argueta fue asesinado en la ciudad de Guatemala en lo que se considera un atentado político. Era una figura prominente de la oposición y crítico del gobierno militar, lo que lo convirtió en un objetivo. A pesar de los intentos por esclarecer el caso, no se condenó a los responsables del crimen. La muerte de Colom Argueta se suma a la lista de figuras políticas cuyo legado fue interrumpido violentamente en el país, pero su nombre sigue siendo recordado como símbolo de la resistencia política y la lucha por la justicia. Cristina Ciecaviza, una madre de familia guatemalteca, desapareció de su hogar en julio de 2011. Su desaparición conmocionó a la sociedad guatemalteca, ya que su esposo, Roberto Barreda, denunció que ella había huido, pero las circunstancias parecían sospechosas. Después de una larga búsqueda, se determinó que su marido, Roberto Barreda, fue el culpable de su desaparición, por lo que finalmente fue capturado en México en 2013 y extraditado a Guatemala, donde fue procesado y finalmente falleció sin sentencia en agosto de 2020 a causa de COVID-19. Se desconoce hasta la fecha de este video el paradero de Cristina.